Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alexis Ureña y estaré resolviendo el problema de los videos 1.1 y 1.2. Comencemos. Tenemos un circuito de 10 volts, el cual después llega a una resistencia, la cual yo llamé 1 de 1 ohm, después se bifurca y llega a una resistencia, la cual denominé yo como R2, la cual tiene como resistencia el valor de 2 ohms, y en la otra bifurcación tiene una resistencia, la cual yo denominé R3, y tiene una resistencia de valor de 2 ohms. Okay. Vamos a separarlo en nodos. ¿Dónde dejé mi otro marcador? Ahí está. En nodos. Y tenemos 3 nodos. Pues comencemos. Recordemos también la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje de A a B es igual a la intensidad de A a B, o la corriente A a B, multiplicado por la resistencia. Ahora sí. Estaremos utilizando también la ley de Kirchhoff, la de intensidad, la de corriente y la de voltaje. No sé si hay más, pero después vamos a utilizar. Bueno, pues comenzamos. Como podemos observar, pues esto lo podemos reducir a una única resistencia, utilizando la suma de las resistencias en paralelo, creando una resistencia equivalente a la suma de estas. Como están en paralelo, se suman de la forma que es 1 sobre el inverso de la resistencia. Al valor de esta suma de inversos, los inversos, la voy a llamar RP, no por el profe, sino por resistencia paralela. Entonces la 1 sobre la resistencia que vamos a utilizar, que es de 2 ohms, más 1 sobre la resistencia R3, la cual tiene como valor 2 ohms. Entonces nos queda que 1 sobre 1, porque es un medio más un medio, pues 1 sobre 1, 1. El inverso de los inversos de omega, pues omega. Entonces tenemos que nuestra nueva resistencia, la cual va a sustituir estas dos, RP, tiene el valor de 1. Como no hemos cambiado la fuente original de 10 volts, que vale más o menos, tenemos esto un nodo A, y una resistencia la cual todavía no hemos tocado, que llamamos R1 de 1 ohm, y aquí tenemos nuestro nodo B, y llega hasta nuestra nueva resistencia. Nuestra resistencia P, el valor es 1 ohm, y llega a nuestro nodo C. Podemos ver que se simplificó bastante lo que es nuestro circuito, pero la podemos simplificar aún más debido a que este nodo que está acá lo podemos quitar, nuestro nodo B, debido a que ya no es una bifurcación, y como podemos observar no hay ningún otro dispositivo el cual lo pueda, pues, perturbar la corriente. Entonces lo que vamos a utilizar para reducir, estoy grabando, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar es la suma de las resistencias en serie. La forma en la que las resistencias en serie se suman es únicamente la suma algebraica. Por lo tanto, la RS va a ser la suma de R1 más RP, cuyos valores son 1 ohm y 1 ohm respectivamente, dándonos que la resistencia S va a ser de 2 ohms. Por lo tanto, nuestro nuevo circuito simplificado va a ser, bien chiquito el círculo, va a ser de una fuente de 10 ohms, el cual llega a un nodo A, pasa a través de una resistencia, la cual nosotros llamamos RS, voy a poner acá la diagonal, y una resistencia a la cual llamamos RS, y su valor es igual a, y voy a poner 2 ohms. Y termina en el nodo C. Ahora sí. En este momento sí podemos utilizar la ley de Ohm, debido a que no hay ningún otro dispositivo que nos perturbe o que no nos permite utilizarlo. Esto se ha simplificado a un circuito el cual tiene un voltaje de 10 volts de A a C, voltaje de 10 volts, y un voltaje
de CA de menos 10 volts. Esto es tomando en cuenta la ley de Kirchhoff del voltaje, porque esto nos dice que la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero en un circuito cerrado o una malla. Pero pues, malla. Ok, entonces ya nosotros sabemos de entrada cuánto es el voltaje, pero lo que queremos saber es cuánto es nuestra corriente. ¿Cómo utilizamos eso? Pues utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm es, ya dijimos que era el voltaje de A a B es igual a la intensidad de A a B por la resistencia. Lo que nos interesa es la corriente, por lo tanto únicamente despejamos que la corriente de AB va a ser igual al voltaje de AB sobre la resistencia. Ahora sí, la corriente de A a C va a ser igual al voltaje de A a C sobre la resistencia. ¿Y cuánto es el voltaje de A a C? Vemos que son 10 volts. ¿Y cuánto es la resistencia? 2 ohms. Eso nos da como resultado 10 entre 2, 5, voltaje entre ohm, ampere. Entonces tenemos que la corriente que va de A a C es de 5 amperes. Y la corriente que va de C a A es igual al voltaje que va de C a A sobre la resistencia. Dijimos que el voltaje, como va en sentido contrario, es de unos 10 volts sobre 2 ohms, 10 entre 5, 2, menos. Y voltaje entre ohm, ampere. Entonces nos queda que son menos 5 amperes. Ya sabemos entonces cuánto es nuestra intensidad, nuestra corriente, la cual va de A a C. Aquí sigue yendo nuestra intensidad, llamémoslo la intensidad 1, que es de 5 ohms. Todo correcto. Ahora sí. Es distinto ahora porque aquí no pasaba nada, pasaba directo a la intensidad. Pero aquí se bifurca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Creo que no estoy enfocando bien. Creo que hice un poco mejor. Aquí sabemos entonces que nuestra intensidad 1 va a ser igual a 5 amperes. Acá va a llegar para acá. La ley de Kirchhoff de la corriente nos dice que toda la corriente que entra por un nodo es la misma corriente que sale. Por lo tanto, aquí tenemos un nodo, es un nodo B. Entonces, como se bifurca, una parte de la corriente se va a ir por este lado y la otra parte de la corriente se va a ir por este lado. Vamos a llamar intensidad 2 a la que esté por aquí y la que está por acá la vamos a llamar intensidad 3. ¿Cuánto vale? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues vamos a tomar en cuenta el... Esperen. Es cierto, no me crean. Lo que se bifurca no es la... Voltaje. Un momento. Yo les pondré cuándo dejé de hablar y cuándo empecé a hablar de nuevo. Ok. La ley de Kirchhoff nos dice que lo mismo que entra es lo mismo que sale, pero aquí se va una parte para otra parte. Ok. ¿Y cómo calculamos eso? Pues, vamos a ver. ¿Cómo? No es cierto, no es cierto. Aquí. Es volviendo aquí, perdón. Aquí, recuerden. Aquí le podemos poner otra vez un nodo, el que había quitado ahorita, para poder hacer la suma de las resistencias en C, pero pues independientemente si está o no. Este es el B. Esta resistencia equivale a la suma de las resistencias en paralelo. Pero también podemos obtener un voltaje de esta resistencia para poder utilizarla acá y poder saber pues, cuánto va a ser la intensidad de acá arriba.
¿Cómo hacemos eso? Pues calculamos el voltaje que hay de B a C. Entonces, el voltaje que es de B a C es igual a la intensidad que hay de B a C por la resistencia. En este caso, la resistencia es la resistencia P. Y el voltaje de B a C no es nada más y nada menos que la intensidad de B a C, que vemos que en toda esta parte es la misma, de lo que es en serie, que son 5 amperes, por la resistencia esta acá. Es de 1 ohm. Por lo tanto, tenemos 5 volts. Nuestro voltaje de acá a acá son 5 volts. Y nuestro voltaje de esta, que es el voltaje de A a B, es igual a la intensidad de A a B por la resistencia 1. En este caso, la intensidad de AB es 5 amperios también, 5 amperes, por la resistencia, la cual es 1 ohm. Entonces nos queda que van a ser 5 amperes. ¿Se ve? Aquí sí se ve. Ahora sí, ya conocemos cuánto es nuestro voltaje acá y nuestro voltaje acá. ¿Podemos conocer cuánto es nuestro voltaje de acá a acá? Pues ya lo conocemos. Es este que está aquí. La ley de Kirchhoff del voltaje nos dice que la suma de todos los voltajes tiene que ser 0. Entonces, el voltaje de AB más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A tiene que ser 0. Entonces, nosotros conocemos el voltaje de AB y el voltaje de B a C. ¿Qué es lo que no conocemos? El voltaje de CA. Lo podemos calcular o lo podemos visualizar, pero pues hay que calcularlo. Entonces, el voltaje de CA tiene que ser menos el voltaje de AB menos el voltaje de B a C. ¿Cuánto vale? Sí, necesitamos espacio. Okay. Entonces, el voltaje de CA es menos el voltaje de AB, que son 5 amperes, menos el voltaje de B a C, y puse 5 amperes, perdón, 5 volts. Y acá también 5 volts. Menos el voltaje de B a C, que son menos 5 volts. Por lo tanto, el voltaje de CA son menos 10 volts. Eso cumple la ley de Kirchhoff. Pues de ahí es donde lo sacamos. Ahora sí, procederemos a calcular las intensidades de las bifurcaciones del circuito original. Llamamos entonces I1. Aquí. Lo voy a poner aquí, pero lo voy a calcular en mano. I1 e I3. Ahora sí, sabemos que van a ser diferentes a la original porque se bifurca. Y podemos calcularla. ¿Cómo la podemos calcular? Con la ley de Ampere. ¿Qué es lo que hacemos? Despejar de nuevo la ley de Ampere. Voy a poner de una vez ya despejada. Y nos dice que la intensidad 3 va a ser igual a el voltaje de B a C sobre la resistencia. En este caso, como es de la intensidad 3, vamos a tomar en cuenta la resistencia 3. Va a ser esto más chiquito. R3 igual a 2 ohms. Y la intensidad 2, o la corriente 2, va a ser el voltaje de B a C. Parece raíz cuadrada esto. Voltaje de B a C sobre R2. El voltaje de B a C, pues ya lo calculamos y dijimos que son 5 volts. 5 volts sobre la resistencia 3 y la resistencia 2 y el mismo valor, 2 ohms, 2 ohms. Y esto va a ser igual a 5 medios de ampere. Entonces la intensidad 3 va a valer 5 medios de ampere, al igual que la intensidad 2. Recordemos que sigue en el camino. Por lo tanto, esta intensidad 3 va a ser igual a 5 medios de A. Y esta, como sigue el caminito también, la intensidad 2 es igual a 5 medios de A.
como vimos en la ley de Kirchhoff de la corriente, todo lo que entra en un nodo, pues tiene que salir y sale para acá. Y vamos a tener otra corriente, la cual vamos a llamar la corriente 4, que va a ser la suma de la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Cuánto valen estas intensidades? Pues 5 medios de ampere más 5 medios de ampere. Y esto nos da igual a 5 medios más 5 medios, 5. ¿Y qué vemos? Que la intensidad 4 es igual a la intensidad 1. Al final, toda esta intensidad se mantuvo. Esta intensidad, como es la que entra, también es la que tiene que salir. Y la suma de los voltajes, ya vimos que entonces, si nos da 0, o sea, se cumplió la ley de Kirchhoff del voltaje y se cumplió, porque todo lo que entra sale de los nodos, se cumplió la ley de Kirchhoff de la intensidad.